Muy buenas traders, estamos de vuelta para darle seguimiento al precio de Bitcoin. Nos encontramos por debajo de los $66,000. Estamos prácticamente ya llegando a mitad de semana, día martes, en donde vemos que después de este último impulso que realizó el precio el día de ayer, alcanzando prácticamente los $67,000, ligeramente por encima, ha continuado dándose esta corrección, generando un pequeño rebote aquí intermedio, pasando de los 65,600 a los 66,900, $67,000 nuevamente fue a buscar, generando un pequeño doble techo que, bueno, prácticamente no fue como tal un doble techo, ya que este último impulso ha quedado ligeramente por debajo. Ayer ya les venía comentando que para los traders arriesgados se podría estar operando scalping, ¿no? Scalping en long, pero solamente por el día de ayer, porque ya vemos que el precio ha continuado retrocediendo. Esto se estaba comentando en el último video, puedes pasar a verlo por si te queda duda. Bueno, continuando con la información del día de hoy, vemos que prácticamente dentro del gráfico de 4 horas, que es donde está más interesante actualmente la acción del precio, está comenzando a perder esa fuerza de ese impulso que se generó, de esa ruptura del triángulo que ya veníamos hablando días anteriores. Ya se ha dado ese patrón, ya no es necesario volver a analizarlo, se explicó en su momento. Ahora vamos al presente, que es lo que nos importa, el presente y la proyección de lo que podría estar sucediendo el día de mañana, ya que realmente como traders es lo que nos importa. Como tal, nosotros sabemos que esta corrección puede continuar dentro del gráfico de 4 horas, ya que a pesar de que el movimiento, como saben, llegó a tomar ligeramente fuerza, esta fuerza en cualquier momento lo puede perder. Hay que tomar en cuenta, muy en cuenta, que el precio de soporte de este último movimiento, de este canal alcista, rango alcista, como quieran verlo, ¿no? Muchos lo podrían interpretar como una zona de canal alcista, y tiene sentido que se interprete de esa manera, ya que el precio ha estado subiendo de tal forma, por lo cual, respetando ese mismo patrón, recordemos que el soporte dentro del gráfico de 4 horas después de la ruptura del triángulo vendría siendo prácticamente la media de 53 periodos o la parte baja de ese rango de ese canal alcista, que prácticamente ahí es donde convergen todos estos puntos, ¿no? Cerca de los 64,700, 64,750 dólares. Es decir que este retroceso actual, amigos, este retroceso actual que estamos viendo, que estamos presenciando, pudiese estar tocando fácilmente en el gráfico de 4 horas la media de 53 periodos y en el gráfico de 1 hora la media de 180 periodos. Recuerden que esta sustituye a la otra dependiendo la temporalidad, por lo cual al menos a corto plazo, ahorita que estoy grabando, esto todavía tiene perspectiva bajista, con mucha intención de ir a buscar esta zona de soporte. Recuerden que una vez rompiendo la media de 180 periodos, muchas veces también se rompe la tendencia o la mini tendencia, dependiendo la temporalidad que lo estemos viendo. En este caso, al ver que la mini tendencia es el canal alcista del gráfico de 4 horas, en un gráfico de 1 hora es una mini tendencia, estaríamos considerando este soporte con una volatilidad extrema cerca de los 64,000 a 63,500 dólares. Si el precio, amigos, aquí tengan mucha precaución y presten mucha atención, ya que si el precio continúa retrocediendo y llegase a caer formando un doble suelo aquí donde está este rectángulo color amarillo, lo que terminaría formando el precio es un cambio de tendencia. Lo que haría Bitcoin es un cambio de tendencia a corto plazo. Estamos hablando que después de una caída a ese nivel, lo que haría el precio sería sí rebotar como debería de ser, sin embargo ya no con intención de ir a buscar nuevos máximos a corto plazo. Estamos hablando de los 68 o 70 mil, sino más bien simplemente para buscar lo que debería de ser el soporte en la actualidad. Este rectángulo color verde se convertiría en una resistencia. Posterior a eso, pues se da el cambio de estructura y el precio continúa desplomándose. Tomen mucha precaución, estas son las zonas importantes a corto plazo. A respetar sí o sí, 64,700, si rompe esa zona pudiese estar rebotando cerca de los 63,750, pero con mucha probabilidad de cambio de estructura, ¿vale? Eso dentro del gráfico de 4 horas, del gráfico de 1 hora, y en el gráfico de 4 horas pues sería la continuación bajista. Como bien ya les venía explicando, este tipo de rebote que estamos viendo en el gráfico diario ya lo hemos visto anteriormente. Este tipo de rebote es un rebote bastante mediocre, con muy poca fuerza,
muy parecido a lo que había sucedido aquí, miren, en el pasado, en febrero, cuando se estaba dando esta especie de rebote que subía y no subía, subía y no subía, y al final de cuentas pues prácticamente no subió, se le pasó el tiempo, en donde cerca de un mes aproximadamente o 2-3 semanas el precio solo estuvo rangueando, creo que fue como 2 semanas, y lo que existe en la probabilidad en el presente es bastante parecido, ¿no? Estamos hablando de que si no continúa subiendo para esta misma semana, pues el precio no lo va a hacer y lo que va a terminar haciendo es metiéndose en un rango. Vuelvo a repetir, un rango parecido a lo que sucedió aquí en febrero, ¿ok? Es lo mismo que pudiese estarse formando en este punto, por eso ya les venía diciendo desde un inicio, no se emocionen, no se hagan ideas de que esto va a romper y que se va a ir a 90,000 o a 100,000, no, al menos no a corto plazo. Evidentemente Bitcoin sí va a ir a buscar otra vez los 100,000, pero al menos desde mi perspectiva los 100,000 no lo vamos a ver hasta finales de este año, si es posible, o iniciando el próximo. Actualmente ya estamos a poco más de mitad de año y en los próximos meses, 2-3 meses, lo que se espera es que Bitcoin siga cayendo buscando targets cercanos a los 50 o 40,000 dólares, ¿ok? Y eso para ser conservadores, porque existe la probabilidad, aunque mínima, de que se vaya a 30,000. Yo no hablo de esos precios porque para mí sinceramente sí me parecen precios exagerados, ahí hablar de los 30,000 y por ahí, pero al menos los 50,000 es un precio muy posible, y los 45 o 40,000 también, es un precio muy posible, así que el que te hable de los 40,000 tiene bastante sentido de ello, tiene bastante coherencia y conoce el mercado, cómo se mueve, ok. Nosotros como traders que ya llevamos años, en esto, sabemos que Bitcoin fácilmente puede tocar los 40,000 dólares sin ningún problema, ok. La perspectiva a corto plazo sigue siendo bajista y a largo también, ok. Ya lo tenemos gráfico semanal, esto es muy bajista, simplemente por estructura y acción del precio. Algunos me dicen que por qué no dibujo las ondas de Elliott en esta estructura, pero yo ya lo he explicado, amigos, las ondas de Elliott no sirven en cripto. Pueden servir en las acciones, para ello fueron creados, la herramienta de Elliott claramente tiene su función y sirve, sin embargo en cripto no. Yo con experiencia, como les menciono, llevo años en esto y jamás he visto que funcionen las ondas de Elliott. Todo aquel que te hable de ondas de Elliott en cripto prácticamente no tiene idea de cómo funciona Elliott o cómo funcionan las criptos, porque no sirven. Las ondas de Elliott no sirven en criptomonedas. Vale, amigos, entonces yo creo que lo tenemos claro a corto plazo en Bitcoin. Vamos a ver lo que son las zonas de volumen, lo tenemos aquí, las zonas de liquidez, perdón. Vemos que por la parte alta pues sigue remarcada, esta creo que se las mostré el día de ayer, aquí por los 69, 70, ¿no? Ya sabemos que por esa zona están los targets más altos. Lo que nos interesa es por la parte baja para ver hasta dónde va a retroceder, y de alguna manera ya te hice mi análisis, pero ahorita te voy a dejar la proyección. El precio tiene probabilidad de seguir retrocediendo a corto plazo cerca de los 64,700, con máximo cerca de los 64,000 dólares, ya que si sigue cayendo rompería la estructura que les acabo de mencionar, el soporte y zona de volumen que se formó en este rango. Y como pueden ver, la probabilidad también es alta porque hay mucha liquidez por abajo. Entonces tomen precauciones si van a operar longs, con mucho cuidado. Ya les venía diciendo ayer que nuevamente el escenario cambió. Ahora los shorts son pues más probables a salir victoriosos y los longs son de más alto riesgo. Así es como funciona el mercado, así se mueve el mercado. Uno tiene que irse actualizando al escenario porque es muy volátil. Y por eso les comento que las ondas de Elliott no sirven en las criptos, porque es muy volátil este mercado y las ondas de Elliott no cumplen con la coherencia suficiente para poder proyectarse mediante esa herramienta. ¿Ok, amigos? Que quiero eso que les quede bastante claro, porque muchos insisten que las ondas de Elliott y esto y el otro, y no. Ondas de Elliott no. El que te haya enseñado que las ondas de Elliott sirve para cripto, te ha enseñado mal. Prácticamente Bitcoin y cripto se mueven como todos los activos por oferta y demanda, pero principalmente por liquidez. La liquidez y lo que son las zonas de volumen son lo que jala el precio. Y también funciona Fibonacci porque lo he comprobado, ¿ok? Lo he testeado durante años y les puedo decir que sí. Fibo sí funciona, es más certero, pero ondas de Elliott no. Descarten eso de sus análisis. Ok, amigos, entonces estamos viendo el recorrido como tal. Mi proyección en Bitcoin a corto plazo es así: buscar esta zona justamente en el gráfico de una hora por encima de la media de 180 periodos. De romper, ya saben, se vendría ligeramente más abajo, pero sería para el cambio de estructura.
De rebotar en este nivel iría a buscar cerca de los 68, 70 mil dólares como máximo. Y de ahí nuevamente a posicionarse en short porque esto buscaría desplomarse nuevamente. Esa es la proyección a corto plazo. Vamos a ver lo que es Ethereum, ya que prácticamente tenemos los mismos escenarios. Vemos el retroceso. En el caso de Ethereum está formando aquí una zona de rango y es cuestión de que Ethereum conserve este nivel justamente por encima de los 1770 dólares. Con probabilidad, inclusive lo que es Ethereum, como saben, es un poco más complicado operarlo en futuros, ya que Ethereum inclusive puede llegar a retroceder a los 1725, 1720 y aún así rebotar y buscar un nuevo máximo a corto plazo. Ojo con lo que digo, estoy hablando a corto plazo porque cuando uno menciona máximo se imaginan, no sé, los 6,000 dólares, ¿no? No, estamos hablando de a corto plazo. Cuando hablo de corto plazo me refiero de al día de ayer o hace 2 días, ¿vale? Entonces a corto plazo puede buscar un nuevo máximo, aunque retroceda inclusive a los 1725. Esas son las dos zonas de soporte para Ethereum. En el caso de XRP es un poco más complejo XRP por su alta volatilidad, pero bueno, conociendo la estructura, como yo les comento, yo opero muchísimo XRP. Conociendo la estructura de XRP, fácilmente lo que haría sería un retroceso justamente en medio de ambas medias móviles, donde se ha generado esta pequeña zona de volumen. Ahí sería la entrada para intentarse operar en long, claramente para buscar un doble techo, en este caso cerca del dólar con 27 centavos. De perder la media de 180 periodos, estaría buscando nuevamente niveles más bajos, como saben, incorporándose al dólar con 13 centavos, dólar con 11 centavos. Ahí está prácticamente en el limbo. ¿Se pueden operar long? Sí, esperando la zona de entrada correcta, o en su caso esperando a que rebote y posicionarte en short cuando vuelva a llegar a zonas altas. A eso claramente le vamos a seguir dando seguimiento, no se preocupen. En el caso de Solana, bueno, en Solana está ya dibujado el patrón, se los he dibujado. Aquí se pudo operar un short, aquí se pudo operar un long, bueno, nuevamente, ¿no? Un rango es lo que ha formado y aquí está ya la flechita bastante bien en tiempo. La estructura es de rango a corto plazo, en este caso parecido a XRP. Si llegase a perder la media de 53 periodos, estaría cayendo como máximo a los 71 dólares y ahí sería la segunda entrada en Solana. Recuerden que siempre todo depende de Bitcoin. Si Bitcoin de repente se desploma por X razón, todo se va a ir para abajo, amigos. Aunque tengan estructuras alcistas, aunque Solana tenga una estructura alcista, todo se va a ir para abajo porque Bitcoin arrasa con todo. Si Bitcoin se desploma, todo se cae. Y si Bitcoin logra sostenerse o subir en su caso, pues las altcoins suben también, ¿vale? Eso siempre tómenlo en cuenta, siempre analicen a Bitcoin antes de tomar operaciones en otras altcoins, ya que respetando lo que hace Bitcoin, pues muchas veces van a poder acertar en sus proyecciones en las demás altcoins. No solamente se enfoquen en una altcoin y nunca operen o nunca analicen Bitcoin porque les va a salir mal. Ok, amigos, es como tenemos la estructura el día de hoy. Espero que la información sea de tu agrado. Como sabes, deja tu me gusta, que con eso apoyas bastante al canal, y sin más nos estamos escuchando a la próxima.